Hola, hola, ¿qué tal a todos? En esta oportunidad vamos a hablar del instrumento de medición más utilizado en la rama automotriz. Hablamos del pie de rey, vernier o conocido también como paquímetro. En pantalla podemos observar la imagen representativa del instrumento de medición, el cual tiene una enumeración que van a representar las partes que lo componen. Como primer punto, contamos con las mordazas para medidas externas que nos sirven para medir, por ejemplo, el diámetro externo de una tuerca. Como punto número 2, contamos con las mordazas para medidas internas que nos sirve para medir el diámetro interno, por ejemplo, de una bocina. Como punto número 3, cuenta con una sonda para medida de profundidades o también es utilizado para medir alturas. En ejemplo podemos observar la medición de la altura de un tornillo. Contamos con una regla fija, la cual cuenta con una enumeración número 4 que nos indica la escala con divisiones en centímetros y milímetros. Como punto número 5, contamos en este caso en la regla fija con una escala con divisiones en pulgadas y fracciones de pulgada. Como punto número 6, cuenta con un nonio para la lectura de las fracciones de milímetros. Como punto número 7, cuenta con un nonio para la lectura de fracciones de pulgada. Y como punto número 8, nos indica un botón de deslizamiento y freno que sirve para deslizar el nonio sobre la regla fija, y además también este botón sirve para bloquear o trabar la medida del componente y dar una mejor lectura. Bien, continuando, otro tema importante que debemos conocer es saber cuál es la resolución o apreciación del vernier. Pero, ¿qué viene a ser la resolución? Este viene a ser la menor medida que puede realizar un vernier o cualquier instrumento de medición. Por ejemplo, tenemos un vernier de un décimo, un veinteavo y un cincuentavo. O podemos decir la resolución de un vernier de una décima, de 5 centésimas o 2 centésimas de milímetros. Para calcular la apreciación del instrumento debemos aplicar la siguiente fórmula, en la cual la apreciación es igual a L sobre N. L, que representa la menor división de la escala o la regla fija del vernier, y N, que es el número de divisiones del nonio. Este puede ser en milímetros o en pulgadas. Por ejemplo, he tomado un vernier con una resolución de 5 centésimas. ¿Y de dónde sale este 5 centésimas? Pues bueno, vamos a aplicar la fórmula. La flecha en pantalla nos indica que la regla fija cuenta con la menor división de la escala, que es 1 milímetro. A ello lo vamos a representar como la letra L, que es 1, ¿correcto? El número de divisiones del nonio, vamos a contar en este caso cuántas líneas verticales hay en el nonio. Como por ejemplo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si continuamos hasta el número 10, cuenta el nonio en milímetros, por ejemplo, con 20 divisiones. Eso lo representamos en la fórmula. Entonces, L como número 1, 1 milímetro sobre 20 divisiones del nonio en milímetros. Esto nos da como resultado 5 centésimas de milímetro. Es decir, que eso es la apreciación del instrumento o en este caso del vernier. Y esto nos indica que esta línea vertical del nonio representa 5 centésimas, el 1 representa en este caso 10 centésimas, acá 15 centésimas, 20 centésimas, 30 centésimas, continuamos hasta acá, 90 centésimas, 95 centésimas o 0.95 y el 10, 0.100 centésimas, que nos indica también o equivale a 1 milímetro. Es decir, estimados, que aquí 1 milímetro de la regla fija se ha dividido en 20 divisiones de 0.5 centésimas. ¿Correcto? Nuevamente recalco,
En el nonio se representa 20 divisiones de 0.5 centésimas que equivalen a 1 milímetro de la regla fija. Muy bien, entendiendo esta teoría, vamos a pasar a medir con nuestro vernier en milímetros de 5 centésimas como resolución o apreciación de este vernier de ejemplo. Bueno, conociendo ya la teoría, es fácil brindar lectura a un vernier en milímetros con resolución de 5 centésimas de milímetros. ¿Correcto? Vamos a recordar en primer lugar que en la regla fija cada línea vertical representa 1 milímetro. Acá tenemos 5 milímetros, aquí en el 1 sería 10 milímetros o más dicho 1 centímetro, aquí 15 milímetros, aquí 20 milímetros y así sucesivamente, ¿correcto? En el nonio recordemos que esta línea de acá equivale a 5 centésimas de milímetros, 10 centésimas de milímetros y así sucesivamente tenemos 100 centésimas de milímetro que representan a 1 milímetro de la regla fija, ¿correcto? Muy bien, para ejemplo vamos a medir el diámetro de una tuerca. Y aquí vamos a contabilizar desde la flecha roja, esta de aquí, ¿correcto? Hasta esta flecha de acá. Porque observamos que la línea vertical del nonio está alineando con una línea vertical de la regla fija. Hasta ahí, entonces, si contabilizamos, tenemos 18 milímetros. Para ello, vamos a realizar un recuadro acá representativo y en la regla fija, si hemos contado, tenemos 18 milímetros. En el nonio, ¿tenemos alguna medición? Pues bueno, cabe recalcar que si la línea vertical del nonio alinea con alguna línea de la regla fija, no se toma en cuenta ninguna medida. Por lo tanto, sería 0.0 centésimas. Y total, en pantalla tenemos que la tuerca mide 18 milímetros. ¿Correcto? Otra cuestión que se puede representar es la siguiente. Pues bueno, aquí en pantalla podemos observar que la línea vertical del nonio o el 0 no equivale o no alinea con ninguna línea vertical de la regla fija. Es decir, que aquí nosotros vamos a tomar la siguiente medición. Por ejemplo, aquí tenemos la tuerca. Primero, en nuestro cuadro representativo, vamos a contar cuántas líneas verticales en las reglas fijas hay antes del 0. Es decir, contamos desde acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esas 6 líneas lo representamos aquí en donde dice regla fija con 6 milímetros. Luego vamos a observar detalladamente cuál línea vertical del nonio alinea con la regla fija. En este caso, las dos flechas de color rojo nos indican que el 4 alinea del nonio con la regla fija. ¿Sí? Aquí tenemos una línea vertical. ¿Y qué representa esto? Representa 40 centésimas. Entonces, lo representamos aquí en el recuadro como 0.40. Sumando 6 más 0.40, tenemos que la tuerca mide en pantalla 6.40 centésimas de milímetros. Espero que hayan entendido con estos dos ejemplos de cómo utilizar o medir con un vernier en milímetros con resolución de 5 centésimas de milímetros. Luego vamos a proceder a medir o aprender a leer un vernier en pulgadas.